veggies from Mexico. Mexico's best produce. Hola, pues buenos días a todos. Qué gusto que nos estén acompañando en este sabadito 30 de septiembre, fin de mes, fin de temporada de capacitaciones. Y pues traemos un tema muy importante que está pues en boga. Entonces decidimos que ese es un tema muy propicio para nuestra temporada de capacitaciones. Y voy a hablarles un poquito de la ponente del día de hoy, de Liliana Camacho Salazar. La ingeniera Liliana, pues es ingeniera en alimentos de profesión por el Instituto Politécnico Nacional. Tiene más de 7 años de experiencia como auditor de responsabilidad social y sustentabilidad en México, Centroamérica, Estados Unidos y Europa, auditando programas como SMETA, cadena de custodia, integridad orgánica, principios rectores, agricultura sustentable, entre otros, principalmente en el sector agrícola, además del sector textil y la industria de alimentos. Participante activa del Pacto Mundial y de la Mesa Redonda Textil de Global Reporting Initiative. Actualmente es directora de Responsabilidad Social y Sustentabilidad en México en Primus Auditing Operation en PAO. Lo más satisfactorio de su trabajo es crear impacto en los clientes, generando un beneficio mutuo para los trabajadores y las empresas que permitan ver la responsabilidad social y a la sustentabilidad como una cultura de la visión de los negocios. Pues muchas gracias, Liliana, ingeniera Liliana, por acompañarnos en este día. Pues te cedo la voz y también comentarles a la audiencia que pueden estar haciendo sus preguntas o comentarios a través de los chats y va a haber unas pausas en las que Liliana nos va a permitir leerle estos comentarios, estas preguntas, así que adelante, pregúntenle, aprovechen su experiencia y nos vemos ahorita. Adelante, Liliana, gracias. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias a todos. Gracias por la invitación y a Veggies from México por este excelente programa de capacitación que pone a disposición de todos los productores. Y gracias por la introducción y bueno, el día de hoy estamos cerrando esta semana de capacitación con el tema de tendencias globales de sustentabilidad. Y bueno, el objetivo de esta sesión o de este pequeño webinar es poner a su disposición el conocimiento de cuáles son aquellas tendencias globales en temas de sustentabilidad en nuestro sector agrícola. ¿Qué referencias internacionales existen principalmente para la exportación y qué requerimientos de certificación ya se están alineando de forma local y de forma internacional en referencia a estos temas? Las bases principales, nosotros vamos a encontrar muchas referencias dependiendo del país destino, ¿verdad? O el objetivo de la cadena de nuestro suministro, ya sea parte de un distribuidor o de un comprador directo, o inclusive nosotros como propias compañías ir estableciendo ciertos requisitos hacia nuestros proveedores. Los temas más sobresalientes o los más representativos a nivel global son los que deseo compartir con ustedes el día de hoy en temas de objetivos de desarrollo, la sostenibilidad de la FAO, que tiene pues relación directa con todo nuestro sector agrícola, los criterios de medio ambiente, sociales y de gobernanza, que prácticamente es el significado de las siglas del ESG, que más adelante vamos a hablar específicamente de ellos, las auditorías de sustentabilidad que hay en el mercado, algunas de ellas o las principales que están en nuestro sector. Y bueno, acerca del esquema de certificación, el primer esquema de certificación a nivel global que existe en temas de gestión ética y socialmente responsable, el SGE 21 de la Unión Europea. Entonces, bueno, sin mayor preámbulo, vamos a continuar con el contenido. Y para mí es muy importante, antes de iniciar a hablar del tema de sustentabilidad o sostenibilidad, aclarar un poco el tema de los conceptos, ¿verdad? Y que también nosotros podamos tener en pocas palabras de forma clara qué es realmente la sustentabilidad. Nosotros escuchamos diferentes programas de auditoría o diferentes referencias de algunos compradores que dicen tienes que tener algo en sostenibilidad, tienes que tener algo en sustentabilidad. Realmente no es lo mismo. Nosotros tenemos un enfoque desde el nivel práctico
que son todas las actividades que el día a día una empresa puede adaptar, un individuo, una buena práctica, un manejo correcto de manejo integrado de plagas, una gestión de químicos, apoyos a los trabajadores, entre otros que vamos a ver más adelante, son aquellas prácticas sustentables, ¿verdad? Que se hacen con un enfoque pensando en la optimización de recursos, la eficacia o la eficiencia de algún producto o un proceso productivo, pero también ya pensándolo con un enfoque sustentable, ¿verdad? Sustentabilidad es pensar que las pequeñas prácticas que hacemos hoy en día, al mediano o a largo plazo, nos van a tener una mayor rentabilidad. Y lo más importante aquí que dice, ¿verdad? La viabilidad económica de nuestros negocios. Es muy importante entender que todo este camino de la sustentabilidad va a llevar hacia un tema sostenible. La sostenibilidad ya es cuando tenemos un sistema tan robusto, prácticas ya estudiadas, prácticas que ya se pusieron en práctica, valga la redundancia, que ya tenemos históricos, que ya tenemos referencias y que nosotros como operación hemos logrado demostrar que para nosotros y para mi sistema productivo eso es lo más efectivo y lo que sí me ha llevado a ser sostenible, ¿verdad? Hay muchos otros conceptos ya relacionados al tema de la sostenibilidad, que ya son temas técnicos avanzados, que si bien ahorita es importante entender el tema de la sustentabilidad. Entonces, todo aquello que nosotros podamos ir enfocando en nuestro día a día, en la operación, con satisfacer las necesidades humanas de hoy día, tenemos que pensar si es enfocado a la sustentabilidad. Mejorar al medio ambiente y a los recursos naturales. Voy a cambiar una técnica de riego, voy a cambiar el uso de un agroquímico, voy a iniciar con estas capacitaciones, por ejemplo. Ok, entonces, ¿eso realmente me hará alguna mejora al medio ambiente? Integrar ciclos y controles biológicos naturales. Actualmente, yo creo que no pongo en duda que la mayoría de los que estamos aquí, ¿verdad? Y de los que nos están escuchando en las referentes plataformas, ya estamos relacionados con algún sistema, por ejemplo, de producción orgánica o temas de inocuidad quizá, o algunos programas de sustentabilidad que no son puramente de sustentabilidad, pero que tienen ciertos principios y ya tienen un enfoque en el control de los ciclos biológicos de nuestro producto, ¿verdad? Utilización de manera eficiente de los recursos no renovables. ¿Qué son los recursos no renovables? Prácticamente son aquellos recursos que ya no podemos nosotros bajo ningún procesamiento volver a recuperar. Entonces, son recursos que lamentablemente el uso inadecuado de ellos o excesivo, pues nos hace llevar al mediano plazo pues una ausencia de estos. Algo que es muy importante empezar a contemplar en el tema de la sustentabilidad es que no es una acción que al corto plazo vayamos a ver una acción que ya esperábamos, ¿verdad? Por ejemplo, si hacemos un cambio en alguna técnica de rotación de cultivos, si por ejemplo nosotros utilizamos polinizadores, si nosotros estamos tan solo con el simple hecho de la capacitación continua a los trabajadores, a la comunidad, es algo que la sustentabilidad vamos a ir viendo resultados al mediano o a largo plazo. Entonces, no se desesperen, ¿verdad? Es muy importante tenerlo en claro, que es un proceso lento, pero muy efectivo. Ok, parte de nuestro principal tema o de los iniciales son los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, creados por la Organización de las Naciones Unidas. Estos Objetivos de Desarrollo Sostenible se sentaron en la mesa, ¿verdad? Distintas partes interesadas y gobiernos a nivel global para identificar cuáles son aquellos objetivos que realmente todos los países tenemos algo en común y por aquellos tenemos que luchar para empezar a establecer por país políticas, ¿verdad? Objetivos, metas que puedan realmente demostrar el compromiso de cada uno de los países en pro de cada uno de ellos, ¿no? Son 7 objetivos en total. La página de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los invito a que puedan visitarla en algún otro momento. Seguramente algunos de ustedes ya están familiarizados con el tema, pero prácticamente es identificar las acciones a nivel individuo, las acciones a nivel empresa y las acciones a nivel país. Aquí, por ejemplo, quiero mostrarles, bueno, cuál es la relación quizá con el tema de los alimentos, ¿verdad?
En el tema de los alimentos, alrededor de los 2000, del año 2000 aproximadamente, ya todas las partes interesadas empiezan a voltear hacia el sector agrícola, identificando que realmente es de los principales que utilizan los recursos naturales, ¿verdad? Que el impacto de la producción en temas de cárnicos, acuacultura, la producción de la ganadería en general y de los productos primarios, ¿qué es lo que genera? Pues el mayor cantidad de emisiones a nivel global. Y ahorita vamos a ver algunos datos. El gráfico que ustedes logran observar de este lado, lo que podemos ver nosotros es prácticamente ver un resumen de cuál es el avance de los objetivos de desarrollo sostenible. En el último informe del 2023, los objetivos de desarrollo sostenible, pues nos dicen aquí, por ejemplo, cuál es la realidad de los avances, ¿verdad? Estos objetivos tienen metas específicas para diferentes periodicidades de años. En la primera periodicidad que estaba en el 2030 y en el 2050, que es la última. Y miren aquí, por ejemplo, si nosotros vemos los que más tienen en rojo el estacionamiento o reproceso, es el objetivo 14, que es el tema de vida submarina, por todo el tema de la producción acuícola. Uno de los mayormente estancados también es el objetivo 8, que es el tema de trabajo decente y crecimiento económico. Habría que ver cómo están precisamente las políticas enfocadas en cada uno de nuestros sectores. Ahora, ojo, creo que es importante recalcar, los objetivos de desarrollo sostenible son una referencia internacional, ¿verdad? Cada uno de nuestros países o cada uno de los países decide adoptar todos los objetivos y establecer políticas públicas o alianzas o etcétera, ¿verdad? Entonces, lo que sí los invito es que ustedes a nivel empresa puedan adoptar ciertos objetivos de desarrollo sostenible y plantearse metas de manera interna. Ahora, otro de los puntos importantes o referencias internacionales que también ya está haciendo un poco más de conciencia, ya hay más información en el mercado en referencia a la FAO. La FAO tiene 5 principios claves, ¿verdad? Durante la producción de alimentos. El uno es aumentar la productividad, ¿verdad? El empleo y el valor añadido al sistema de alimentación. Aquí ya no únicamente es ver cómo cubrir una demanda de alimentos, sino es lógicamente saber el cómo están llegando a esa producción de alimentos, bajo qué tecnologías, bajo qué tema de insumos, qué impacto está generando ese insumo que estamos utilizando, qué tanto estamos afectando a la comunidad. Ahorita ya la FAO se está enfocando en cómo estamos llegando a ese proceso de ofrecer alimentos seguros a nivel mundial. El segundo, proteger e impulsar los recursos naturales. De qué forma nosotros estamos utilizando ya sea la tecnología, los horarios, el clima, ¿verdad? Las zonas, inclusive, para poder establecer un medio adecuado para la producción de alimentos. El 3, mejora de los medios y subsidencia y fortalecer el crecimiento económico sostenible. Aquí, si se fijan, ya incluyó la descripción del término sostenible. Entonces, tiene mucho que ver, ¿verdad? Hace sentido en el tema de que todas las prácticas que se vayan desarrollando, se desea tener una economía sostenible. Recordemos que para todos somos partes de la economía, tanto a nivel individuo, tanto a nivel comunidad, escuela, gobierno, empresa, trabajador, todos formamos parte de ese ecosistema. Entonces, es importante que en el tercer principio clave de la FAO se involucra el tema de economía sostenible. El 4, potenciar la resiliencia de las personas, de las comunidades y los ecosistemas. Creo que en el tema de los ecosistemas está un poco más complicado, ¿verdad? Pero precisamente por eso es muy importante ser creativos con todas las iniciativas que vamos a proponer dentro de nuestro entorno. ¿Qué significa el tema resiliencia? El tema resiliencia es un descriptivo en que nosotros qué tanto estamos preparados para poder afrontar alguna situación no deseada, ¿verdad? ¿Qué pasaría? ¿Realmente estamos preparados para volver a afrontar, por ejemplo, una pandemia como lo fue con el COVID? ¿Qué tanto estamos preparados para afrontar un desastre, ya sea ambiental, natural, etcétera? Es importante que nosotros, a nivel de nuestra empresa, tomemos estos principios de referencia y podamos decir, ok,
dentro de ciertos programas de sustentabilidad, sino es que la mayoría existe el manejo de crisis o crisis ambientales. Entonces, ustedes necesitan ahorita empezar a mapear cuáles son aquellas posibles crisis ambientales a las que ustedes por la zona, por el producto o por el tema del clima están expuestos y que es importante empezar a investigar y a profundizar si realmente estamos preparados o no para hacer frente a ello. El tema 5, adoptar la gobernanza a los nuevos retos. ¿Qué podemos definir por gobernanza? En la gobernanza puede definir una empresa como todas aquellas prácticas que la llevan a hacer de manera transparente, ¿verdad? Ecuánime, que económicamente es factible, que tiene, por ejemplo, los recursos mínimos necesarios, que financieramente tiene, digamos, una salud para poder gestionar ante cualquier situación. Y de qué forma también es transparente hacia el exterior para todo el acceso a la información, etcétera. Ahora, anteriormente la FAO esto lo tiene manejando desde los años 2000 o antes, el tema de los principios claves. Sin embargo, en los últimos 7 años, la FAO dice, ok, vamos a contribuir a cómo alcanzar a los ODS. Estos son los ODS a los cuales la FAO está alineando ciertas metas y está estableciendo 20 principios para la producción de alimentos. Dentro de esta presentación yo incluí las herramientas directas para que ustedes puedan descargar este estudio. La verdad es que es bastante interesante. Es muy amigable hacia nuestro sector para poder comprender, por ejemplo, en proteger el agua y gestionar la escasez. Nos da ciertos estudios de referencia internacional, nos dan recomendaciones de algunas prácticas que nosotros pudiéramos implementar en nuestro sector para poder estar en pro de gestionar la escasez de agua, ¿no? Lo mismo para, por ejemplo, mejorar la nutrición y fomentar dietas equilibradas. Esta parte está muy interesante porque la FAO propone que la capacitación y la difusión entre las comunidades es clave para este tema, ¿no? Y fomentar también qué tipo de consumo de alimentos es el más adecuado para mantener no solamente la alimentación, sino una nutrición adecuada. Prepararse para responder a desastres. Si se fijan aquí, justamente la acción 14 tiene mucho que ver con el tema del principio 5 y el principio 4. Y bueno, entre otros principios que es importante que analicemos uno a uno. Tanto los ODS como la información que se pone disponible en la FAO no son mandatorios, pero es importante que los podamos ir adoptando. Ahora, ¿qué nos menciona aquí? Tenemos algunas cifras de referencia, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, al principio, déjenme ver que no puedo ver al inicio de la redacción, pero bueno, tenemos la información de que alrededor del 88% de los 500 millones en general, el 88% corresponde a 570 millones de exportaciones agrícolas al mundo. Y estas generan el 80% de los alimentos en el mundo en el tema de las exportaciones. El 31% del consumo medio diario de alimentos o de proteínas, ¿verdad? Principalmente proviene de tan solo 5 especies animales. ¿Qué nos quiere decir aquí? Nosotros ahorita apenas nos estamos empapando del tema de sustentabilidad, vamos a escuchar muchos conceptos como emisiones, huella de carbono, desastres naturales, polinización, manejo integrado de plagas adecuado, biodiversidad, mucha terminología que quizá, bueno, es corto el tiempo, ¿verdad?, para entrar a describir todos esos temas. Pero, ¿por qué esta cifra ponerla aquí? Porque realmente ahorita en un video que vamos a proyectar, la producción ganadera tiene un impacto brutal en este tema. Entonces, el que tan solo el 31% del consumo de proteínas venga de 5 especies, ¿qué nos quiere decir? Que hay ciertas especies, ya sea vacunas, etcétera, no sé, de acuacultura, etcétera, que son las únicas que se están sobreexplotando. La Escuela de Campo para Agricultores se ha instaurado en casi 100 países. Estos son datos a nivel internacional. ¿Qué quiere decir aquí? Que nuevamente todo el mundo, todas las metas, todos los objetivos que se han propuesto a nivel internacional han identificado y han coincidido
que la capacitación es fundamental. ¿A quién? Al productor directamente. Entonces, en los links que les voy a pasar de la FAO, viene un estudio muy interesante acerca de cómo establecer esos temarios, esa información mínima indispensable para compartir con los agricultores y empezar a generar esa conciencia y cultura. El siguiente punto, la degradación del suelo, afecta principalmente o prácticamente a una tercera parte de la superficie del suelo a nivel mundial, principalmente a las prácticas insostenibles. Estamos acostumbrados, ¿verdad?, a un nivel productivo de poder nosotros abastecer cierta demanda de alimentos, pero ¿a qué costo, verdad? Descuidando nuestros suelos, descuidando la calidad del suelo, ¿verdad? La erosión, etcétera. Ok, ahí por ejemplo también el consumo responsable, ¿verdad? El 70% del consumo mundial del agua y en algunos países en desarrollo el 95%. O sea, imagínense el nivel de los países que estamos actualmente en desarrollo. El 95% utiliza el agua en consumo mundial para la producción de alimentos hoy día. Comparado con las emisiones de los distintos países, el desperdicio de alimentos estaría en el tercer puesto de la lista de emisores. Actualmente estamos como en el séptimo. O sea, imagínense qué tanto nos falta, o sea, casi nada, para que precisamente el desperdicio de alimentos, que es la otra contracara, ¿verdad? Del tema de que en algunos lados no hay acceso a la alimentación o a una alimentación balanceada, la otra contraparte es el desperdicio de los alimentos, ¿verdad? Hay una calculadora de la FAO que puede ayudar, e inclusive te dan los machotes o cómo decirlo, los templates, los formatos para poder ustedes registrar los desperdicios, cómo irlos controlando, cómo identificar qué es un desperdicio, qué es un desecho o un residuo alimentario. El siguiente dato, la malnutrición cuesta a la economía mundial hasta el 5% del PIB global debido a la pérdida de productividad y a los costes de atención sanitaria. ¿Por qué creen ustedes aquí que el impacto es así de directo? Porque si bien nosotros, nuevamente, tenemos en unos casos poco acceso a alimentación, en otros tenemos desperdicio de alimentos y adicional una malnutrición a nivel global. Todo eso eleva los costos en la atención sanitaria, en el sector salud. ¿Cuántas personas no se generan con, por ejemplo, algún tipo de cáncer, con algún otro tipo de enfermedad a través de los alimentos que consumimos? O también la desnutrición, ¿verdad?, de los infantes, tanto la desnutrición como la obesidad. Alrededor de un 80% de los daños y las pérdidas causadas por las sequías afectan al sector agrícola principalmente. Y no sé ustedes, pero yo creo que quizá en los últimos 3, 5 años, ya en los últimos 10 años hemos venido teniendo diferencias en las temporalidades, ¿verdad? Afectaciones distintas que no hemos podido llegar a predecir exactamente para tener una buena temporada o no, pero de verdad, en los últimos 3 años nosotros lo observamos con los clientes, los procesos de auditoría, las visitas que luego se hacen en campo, cómo realmente estos años ha afectado demasiado el tema de las sequías para la producción en nuestro sector. Y bueno, uno de los datos más fríos de todos, si seguimos así, ¿verdad? Para el año 2050, el rendimiento de los cultivos podría disminuir entre un 10 y un 25% debido al cambio climático. Es como la suma de todos los factores, ¿verdad?, que actualmente estamos viendo. Si no hacemos una mejoración del suelo, una eficiencia en el uso consciente de agua, el tema de energía, capacitación y creación de cultura a los trabajadores, alianzas con la comunidad, revisar cuáles son las necesidades o impactos que yo hago en mi entorno. Todo esto va a ir disminuyendo la calidad de nuestro suelo, ¿verdad? El acceso al agua y a los recursos naturales en general, por mencionar algunos. Ok, voy a proyectarles este video y regresamos con unas dudas. Agricultura sostenible y resiliente al cambio climático.
El patrimonio natural de América Latina y el Caribe es una riqueza que resulta clave para mantener las dinámicas y los equilibrios ambientales en todo el planeta. Las zonas rurales de la región contienen el 50% de la biodiversidad mundial, el 23% de los bosques, un tercio del agua dulce y el 12% de las tierras cultivadas. Este patrimonio natural provee la base para una producción agrícola y alimentaria abundante y diversa, que da empleo y que nutre a cientos de millones de personas. La región aporta actualmente un 14% de la producción agrícola mundial y el 23% de las exportaciones de productos agrícolas y pesqueros. Su sector agrícola es la fuente principal de ingresos para 15 millones de familias de agricultores y 2 millones de familias de pescadores, e indirectamente da empleo a decenas de millones más. Sin embargo, la manera en que hasta hoy se ha desarrollado la actividad agrícola ha tenido importantes consecuencias ambientales, y existe un amplio acuerdo en que este sector no puede seguir creciendo de la misma forma. Desde 1970, la región ha perdido cerca del 80% de su biodiversidad. Su superficie de bosques se ha reducido. Más de la mitad de las pesquerías de la región se encuentran sobreexplotadas y casi 200 millones de hectáreas de tierras están degradadas. El sector agrícola, forestal, ganadero y el cambio de uso de suelo es responsable del 42% de las emisiones de gases de efecto invernadero que provienen de la región. En los próximos 11 años, el 40% de la superficie de América Latina y el Caribe habrá alcanzado o sobrepasado el umbral de 2 grados de calentamiento, y para 2050 toda la región estará bajo un nuevo régimen climático, con un aumento en la frecuencia e intensidad de los eventos climáticos extremos y cambios en los patrones de lluvias y en los rendimientos de los cultivos. Si para las próximas décadas se espera una escalada del 70% en la demanda global de alimentos, ¿cómo puede América Latina y el Caribe seguir aportando a la alimentación global al tiempo que reduce los impactos ambientales de la agricultura en un contexto de cambio climático? En la FAO estamos convencidos de la necesidad de una transformación hacia una agricultura sostenible y resiliente, que será una fuente de crecimiento para la región. Para impulsar este cambio, la FAO propone a sus países miembros una agenda basada en 2 objetivos. El primero es producir de manera más sostenible, reduciendo la huella ambiental y logrando una mayor integración con los ecosistemas y la biodiversidad. Para lograrlo, es necesario reducir la huella ambiental de la agricultura, lo que requerirá mejorar la salud del suelo y avanzar hacia un uso eficiente del agua, cuya escasez es un enorme desafío. Integrar la conservación de la biodiversidad en las políticas de producción permitirá preservar la base de recursos que sostiene la agricultura y seguridad alimentaria regional. Este esfuerzo debe correr en paralelo con el manejo sostenible de los bosques, incluyendo el combate a la tala ilegal, la cogestión forestal, la forestería comunitaria y las concesiones forestales. La pesca y la acuicultura pueden ser un aporte clave para la seguridad alimentaria y a una alimentación más saludable. Por esta razón, los países deben combatir la pesca ilegal y velar por el crecimiento sostenible del sector. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la agricultura y el sistema alimentario es una prioridad fundamental. Lograrlo requiere combatir la deforestación, impulsar la ganadería baja en emisiones, recarbonizar los suelos y reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos. El segundo eje del programa de la FAO está centrado en conseguir que los agricultores, las comunidades rurales y los ecosistemas sean más resilientes al cambio climático. Debemos invertir en prevención para reducir el costo de los desastres por fenómenos naturales y mejorar los sistemas de información y monitoreo del riesgo para actuar de manera oportuna y efectiva. Existe una gran variedad de prácticas productivas resilientes al cambio climático, pero el desafío es lograr que sean adoptadas a gran escala por los agricultores, las empresas y las comunidades. Para implementar estos 2 ejes de trabajo se requiere mayor inversión, un gran salto en innovación digital y tecnología y un cambio institucional profundo para construir una nueva gobernanza que involucre a más sectores de la sociedad y estimule la cooperación entre los países.
El desafío que la región enfrenta es considerable, pero la transformación de la agricultura hacia la sostenibilidad y la resiliencia será una fuente de múltiples oportunidades. Con nuevas modalidades de producción, fruto de innovaciones tecnológicas, mayor inversión en capital humano e investigación, mejores políticas y mayor inclusión de los productores pequeños y medianos en los nuevos mercados verdes, la región puede entrar en un nuevo ciclo de crecimiento. Esta transformación no solo redundará en una sociedad más justa e inclusiva, sino en una agricultura que no solo explote los recursos naturales, sino que los potencie y los valorice. Ahí está el futuro. Listo, ¿qué les pareció? Igual ahí está Edgar, no sé si déjenme ver en el chat si hay algún comentario o alguna duda. Sí me gustaría aperturar el micrófono al menos a 3 personas que escriban primero en el chat, que deseen compartir. Adelante, Rubén, por favor. No sé si me pueden apoyar a aperturarle el micrófono. Sí, que levanten la mano y aquí lo Ok. utilizamos. Había una herramienta de levantar la mano. A través de eso lo pueden utilizar. Perfecto. Me parece que Antonio levantó la mano. Rubén Antonio, ¿es correcto? Rubí Fontes. Ok, bueno, de igual manera, de todas formas, si tienen alguna duda, algún comentario posterior al webinar, con mucho gusto estaremos revisando esas dudas. Entonces, a manera de conclusión de la parte del video que acabamos de compartir, pues son datos, ¿verdad? Que quizá, les prometo que quizá muchos de nosotros lo sabíamos, pero no habíamos medido el nivel de impacto que esto podría tener, ¿cierto? Entonces, si se fijan, todo va ligado. Los principios de la ONU, los 2 ejes principales, el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, las políticas de los gobiernos, comunidades, nivel individuo, etcétera. Entonces, es importante que vayamos empezando a despejar las dudas de diferentes conceptos, ¿no? Por ejemplo, en el video también nos hablaban de temas de gases de efecto invernadero, que son las mayores dudas que siempre tienen los productores o los clientes al acercarse a nosotros. Y bueno, los gases de efecto invernadero son aquellos gases que se producen de forma natural por cualquier actividad, inclusive porque respiramos, por los animales, por los desechos de los animales, los desechos alimenticios, químicos, etcétera, todas las actividades que realizamos y que generan ciertas moléculas, por ejemplo, dióxido de carbono, no sé, cloroformos, ciertas moléculas que se generan y que son atrapadas, se quedan atrapadas en la atmósfera. Y que todas esas moléculas no deseadas son capaces de absorber las radiaciones. Y esas radiaciones, ¿qué es lo que producen? El cambio climático. Entonces, es por ello que, como lo mencionaban en el video, el cambio de uso de suelo, la deforestación, la explotación inconsciente, etcétera, de ciertos recursos, pues nos ha llevado a generar y a generar cada vez moléculas más complejas, ¿verdad? O la cantidad de moléculas que se generan en la atmósfera y que provocan este calentamiento global. Ahora, este mapa es un mapa generado por la Comisión para la Cooperación Ambiental. Esta Comisión de la Cooperación Ambiental la forma parte México, Canadá y Estados Unidos, en los cuales de igual forma es un informe bastante completo, que también viene en la parte de las referencias para que lo lean cuando tengan oportunidad. Hay información muy valiosa referente a todas las prácticas que se están generando entre los países y por dónde empezar a apretar las tuercas, ¿verdad? Para establecer requisitos de comercialización. Pero esta Comisión de la Cooperación Ambiental no es su objetivo principal. Su objetivo principal también es informar y estar lanzando información actualizada
en base a los impactos que se tienen del cambio climático. Entonces aquí este mapa de referencia lo único que nos hace ver o observar es cómo ciertas zonas del país, todo lo que está en rojo, es porque ya es una zona cero, o sea, ya esta zona está extremadamente explotada y el calentamiento global y el nivel de emisiones que están generadas para la producción de alimentos está rebasando los límites. Ahora, algo muy importante con lo que ustedes, nosotros, todos nos estamos enfrentando es que a nivel global todavía no existe una referencia como tal para yo como productor, supongamos, no sé, de jitomate. No tengo ni idea cuál es mi huella de carbono. No sé si mi huella de carbono es buena, es mala, es alta, es baja. Ojo, aquí esta es la principal inquietud de todos, ¿verdad? A nivel México, Centroamérica, Estados Unidos, a nivel global, porque nunca van a encontrar una referencia que se pueda acoplar exactamente a las condiciones de ustedes. Créanme que el simple hecho de tener 3 trabajadores más, de tener un montacargas más o de tener, por ejemplo, 20 fertilizantes diferentes, va a cambiar totalmente la huella de carbono y los referenciales. Entonces, no se empiecen a comparar de que qué es bueno, qué es malo. Mi vecino tuvo tal huella de carbono y dice que así le hizo, que etcétera. Lo pueden tomar de referencia, pero no es como que vaya a ser, ¿cómo decirlo? Un patrón para que todos tengan que seguir esos mismos niveles. Entonces, en Primus estamos pensando cómo hacer esa oportunidad de tener esos datos disponibles a los clientes, ¿verdad? Para que ustedes puedan tener ciertas referenciaciones. Lamentablemente, actualmente, hasta que no se hagan esas mediciones, pues vamos a tener el acceso a esa información, ¿verdad? Y es un tema global como tal. Ok. Otro de los aspectos o las tendencias importantes que tenemos que considerar, pues son todos los lineamientos que tenemos en el TEMEC, ¿verdad? Dentro de las últimas actualizaciones, de toda la información que nosotros por un bien comercial o de exportación necesitamos cumplir o requerimos adaptar, se incluyen en el capítulo 8, ¿verdad? Principalmente todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Es importante que nosotros analicemos, veamos con nuestros compradores, con nuestros distribuidores, qué estamos haciendo nosotros como empresa en pro del medio ambiente. No, pues tengo tal auditoría social que incluye un pilar ambiental y con eso yo cumplo esa necesidad. Oye, ¿sabes qué? Yo no tengo absolutamente nada en tema social, pero tengo una auditoría de integridad orgánica. Y mi principio de producción, la producción orgánica es un principio sostenible. Entonces, yo estoy cumpliendo esa parte con este programa, ¿no? O, por ejemplo, hay pequeños productores que, fíjense, llegan distribuidores con nosotros y nos dicen, oye, yo no voy a poderle exigir a un productor de 1 hectárea, de media hectárea, que tenga una auditoría de tercera parte, que invierta en un programa de auditoría de tercera parte. Pero yo como principal distribuidor sí quiero demostrar ante mi cadena de suministro que todos tienen algunas prácticas de sustentabilidad. Entonces, nosotros en Primus diseñamos una herramienta que se llama diagnóstico de auditorías. Son 3 diferentes opciones. Una es de responsabilidad social, una es de sustentabilidad y la otra opción es de ambas. ¿Cuál fue el objetivo de desarrollar esa herramienta? De poder hacer un assessment, un diagnóstico a aquellos, los pequeños productores, grupo de productores o instalación, para conocer cuál es su nivel de cumplimiento o de conocimiento en las principales prácticas sustentables o de responsabilidad social a nivel global para cumplir con este punto que algunos o la gran mayoría de los pequeños productores no tienen. El artículo 24.9 que nos habla acerca de la protección de la capa de ozono. ¿Qué podríamos nosotros hacer para la parte de la protección de la capa de ozono? El tema de los gases de efecto invernadero viene totalmente relacionado a esa parte. Entonces, sería nosotros como empresa identificar si ya hacemos algo, si tenemos alguna auditoría externa que cubra esa parte, si nosotros de manera interna hemos realmente identificado qué pudiera provocar los gases de efecto invernadero.
que como les mencioné, es cualquier actividad que ya lo está generando, ¿no? Y también poner ojo principalmente en aquellas que de forma inherente sabemos que generan una emisión. Por ejemplo, a través de un proceso de combustión que utilicen algún diésel, gasolina, alguna caldera, algún calentador, etcétera, ya estamos generando emisiones. El artículo 2411 en temas de calidad del aire, lo mismo, identificar, fíjense que es muy interesante cuando hacemos los cursos específicos de sustentabilidad o de principios de sustentabilidad, muchas veces los clientes o los productores nos mencionan, oye, yo no sabía que también inclusive el tipo de fertilizante que yo ocupo y que las moléculas o partículas que pueden estar dispersas en el aire ya están contaminando. Yo pensé que solo podía ser algo directamente al suelo. Inclusive los olores también, ciertas industrias o ciertos procesos productivos generan ciertos aromas hacia el ambiente y eso también impacta la calidad del aire, ¿no? El artículo 2413, responsabilidad social corporativa y conducta empresarial responsable, creo que aquí la mayoría está súper familiarizado con este tema, ¿verdad? El artículo 2415, comercio y biodiversidad, fomentar y promover la conservación del uso sustentable en la diversidad biológica. Este es el principal punto que yo he detectado en base a testimonios de clientes, en base a experiencias de clientes ya auditados o de clientes que se están acercando a decir cómo empiezo un programa, un sistema de gestión en temas de sustentabilidad. Dicen, Liliana, no sabemos qué hacer en tema de biodiversidad. No tenemos acceso a la información. Hay ciertos lugares del país, por ejemplo en Uruapan, ¿verdad? Las universidades o el mismo gobierno que tienen toda la información disponible como, digámoslo, memorias, por así decirlo, de cuál es la biodiversidad local, cuál es la nativa, cuáles son sus condiciones para conservarla, etcétera. Y cuando tenemos ese acceso a la información, nosotros de ahí tenemos que empezar a tomar la referencia para saber si el lugar donde estamos y nuestro proceso productivo afecta directamente a la biodiversidad. Y lo más importante que dice aquí el TEMEC también, promover la conservación. Entonces, es un reto de los más grandes, de los más importantes, que es importante tenerlo en consideración. Artículo 24-22, conservación y comercio se dará combatir de forma y el comercio ilegal de flora y fauna. Va un poquito pegado con el artículo anterior, pero bueno, aquí también ya profundizamos también en un tema por ejemplo, apropiación ilegales de las tierras o de explotaciones que se estén haciendo, etcétera. Pero ¿cómo voy a saber yo si estoy haciendo una explotación o sobreexplotación o que estoy invadiendo cierta flora o cierta fauna si desconozco qué es lo que hay en mi entorno, ¿no? Entonces, es importante ir relacionando estos requerimientos y saber también qué es lo que me está pidiendo el país destino. Ok, y bueno, aquí también tenemos diferentes alianzas a nivel global, ¿verdad? Una de ellas, pues, es esta alianza que se hace tanto en Estados Unidos, Canadá y México para todo el tema de energía limpia y medio ambiente. Ya se está moviendo un poco más primero lanzamos como países ciertos lineamientos comerciales muy generales. Creo que no se está moviendo, ¿verdad? El tema, vamos a empezar a enviar indicadores específicos, que es lo que necesitamos también, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que promueven estas alianzas en esas declaraciones? Pues que también ya los países, desde nivel empresa, ¿verdad? Empecemos nosotros a rastrear los principales contaminantes. ¿Cómo vamos a hacer eso? Si, por ejemplo, nosotros no somos expertos en sustentabilidad, yo no tengo ni idea y me contrataron en un empaque de pimiento y me dijeron, pues tú vas a ser el responsable ambiental y empiézate a desarrollar estos puntos. ¿Cuál sería una alternativa que ustedes tomarían como primera opción si no son expertos en este tema? ¿Qué herramientas buscarían? Ahí, por ejemplo, si gustan levantar la mano, por favor. Lo que hay son un par de preguntas en el chat.
Ok, déjame revisar. Ok. Fabián Escobedo nos comenta cuál es la metodología correcta para calcular la huella de carbono en la agricultura. Ok, Fabián, ahí para la huella de carbono tenemos N cantidad de herramientas. Yo les puedo proporcionar algunas o quizás sea tema de otro webinar para entrar más a detalle. Hay herramientas gratuitas y herramientas más avanzadas. En el sector agrícola ya hay varias desarrolladas a nivel internacional. Mi sugerencia es tomar una calculadora que realmente sea lo más amigable y lo más sencilla posible. ¿Por qué? Porque si ustedes ya empiezan a pagar por una calculadora que ya les da otros análisis, gráficas, monitoreos, etcétera, de información que ustedes tienen que abastecer de manera desmenuzada, por así decirlo, les va a quedar muy sobrada esas calculadoras, porque realmente apenas vamos a empezar. ¿Qué calculadoras te pueden servir? Está la calculadora del Greenpeace, que es totalmente gratuita. Está la calculadora de huella de carbono del Gobierno de México, que inclusive esa calculadora te ayuda a medir la huella de carbono a nivel individuo. Y la de Greenpeace ya alinea otros principios, pero pudieran empezar por esas dos. Hay otra del Standard Worksheet, que es más alineada al tema de acuacultura, pero ya es una calculadora mucho más avanzada. Pero esas que te mencioné se alinean al sector agrícola y son funcionales para poderlas utilizar. Lilia Carolina menciona por qué las evaluaciones diagnósticas se separan entre responsabilidad social y sustentabilidad. No evalúan la triple hélice, personas, medio ambiente y utilidades económicas. Sí, Lilia, por ejemplo, aquí eso es importante puntualizar. La responsabilidad social en medio ambiente y economía son pilares esenciales de la sustentabilidad. Nosotros vemos en evaluaciones de responsabilidad social la parte ambiental no a full. Si se han dado cuenta, es como que solamente requisitos legales o lo que pone en mayor riesgo, pero no involucra tantos temas de metas, sistemas de gestión responsables, etcétera. Depende el pilar o el alcance de esa evaluación de responsabilidad social. ¿Por qué nosotros separamos esa evaluación diagnóstica? Porque muchas veces los clientes me dicen, oye, no tengo ni siquiera responsabilidad social, no me voy a aventar a irme a sustentabilidad. Por eso separamos el tema de responsabilidad social. El de sustentabilidad ya por añadidura tiene responsabilidad social y ambiente. Pero cuando es la última opción, que es ambos, nosotros reforzamos los requisitos a nivel internacional con otras metodologías. Entonces, digamos que depende mucho la necesidad del cliente o la realidad actual del cliente para nosotros orientarlos y saber cuál es la herramienta más eficiente que necesitan. María nos comenta, soy nueva en esta industria, por lo que no tengo mucha experiencia con auditorías. ¿A qué se refiere cuando menciona auditoría de tercera parte? Ok, María, una auditoría de tercera parte es cuando viene un ente, organismo, ¿verdad? A evaluar un sistema de gestión interno tuyo, bajo un programa de certificación o validación externo. ¿Qué quiere decir? Que estas auditorías de tercera parte la pueden realizar empresas o entidades que tienen la acreditación, los permisos o ¿cómo decirlo? El reconocimiento ante ciertas autoridades, por ejemplo, ante la EMA, a nivel México, para poder auditar un Global Gap, un Primus, un estándar de sustentabilidad, ¿verdad? Requisitos ante un SEDEX, por ejemplo, para auditar un SMETA. Entonces, todos estos programas son avalados por un tercero, por un ente acreditador, por un programa específico y que ya tú como en sitio dices, oye, necesitas una auditoría de tercera parte. Estas auditorías en materia de biodiversidad señalan como obligatorio el contar con programas de manejo de flora y fauna silvestre. Auditorías de sustentabilidad que incluyen este tema o este pilar de biodiversidad, en teoría digamos que va como por añadidura tener ese programa de conservación. Ese programa de conservación de flora y fauna primero se basa en la identificación de toda esa biodiversidad local. Y después te lleva de la mano a que tú puedas desarrollar tu programa de gestión de flora y fauna silvestre. Pero digamos que sí, es uno de los fundamentales.
Rubí Fuentes, buen día. Algunos de nuestros clientes nos están enviando cuestionarios sobre sustentabilidad. Nos piden declarar los kilogramos de nitrógeno y kilogramos de fósforo aplicado. ¿Por qué estos dos? Ok, bueno. Hay algo muy importante. Si ustedes se fijan, cada uno de los, ya sea partes interesadas, un comprador, un proveedor, un distribuidor, ya están empezando a hacer conciencia y análisis de, oye, ¿sabes qué? Creo que ahorita en esta zona se está utilizando tal fertilizante o tal producto químico y hemos visto que ha afectado a las condiciones del suelo o se requiere mayor agua. No sé, por decir un ejemplo. Y a lo mejor esos proveedores o clientes dicen, ¿sabes qué? Hay que poner ojo porque para nosotros el nitrógeno y el fósforo son indicadores claves para saber si realmente nuestros clientes, bueno, nuestros proveedores, ya sea ustedes como productores, lo están aplicando o utilizando en su campo. Y a razón de ser que nosotros veamos qué clientes o qué proveedores lo utilizan, ver qué acciones tomar. El nitrógeno y el fósforo son indicadores principales para medir la nutrición del suelo, y el impacto en que tiene que ver con, se me fue la palabra, para ver la nutrición del suelo y para ver todo el tema, se me fue la descripción, cuando el suelo ya no tiene los nutrientes necesarios para poder brindar las condiciones a un sistema productivo. Ok, ¿hay alguna otra pregunta adicional hasta este punto? Pues vamos a avanzar. Entonces les mencionaba, esta alianza que existe, ok, vamos a, perdón. Por Paula dice, en el caso de medir los gases de efecto invernadero, que es la abreviación en la agricultura y su huella, ¿qué tan viable es utilizar la herramienta Cool Farm para smallholders o big holders y quiere deducir financieramente? Ahí estoy un poco confusa. Él quiere deducir financieramente, quiere decir que tú si tú puedes al utilizar esa herramienta deducir impuestos, por así decirlo. Ok, por proyectos. Sí, mira, te sirve para ambos. Primero vamos a responder la primera como situación, ¿no? Las herramientas, vuelvo a lo mismo, van a ser tan efectivas dependiendo cómo se adapten a tu sistema productivo. En este caso, la herramienta de Cool Farm puede apoyarte, ¿verdad? Para el tema de smallholders y habría que ver si en base a la eficacia de los resultados te puede funcionar para los más grandes. Ahora, si se puede deducir financieramente por proyectos, sí se puede apoyar, inclusive creo que sería un paso muy interesante, Paula, porque ustedes si ya están llegando a este nivel de medir los gases, de tener evidencia y de tener referencia de sus niveles, pueden empezar a identificar si es requerido o no comprar huellas, bonos de carbono, que ya es otro nivel, otro concepto también, ¿verdad? Que se profundiza más en otros cursos. Ok, perfecto. ¿Hay alguna otra duda adicional? Ok, tengo aquí, por ejemplo, Susana Estrada, ¿verdad? Sí. ¿Por qué solo se está exigiendo el cumplimiento de estos criterios a empresas que se dediquen a producir para exportación y a nivel nacional? ¿Qué existe la normatividad nacional? No está tan vigilada y no se ven tan obligados. No se ven tan obligados a dar cumplimiento con estas normas. Igual Susana, perdón, voy a parafrasear un poquito y tú me dices si estoy correcta o no. Que quizá porque viene el requisito desde arriba a nivel internacional y qué está pasando con lo nacional, saber si realmente nuestras quizá normas o referencias no son tan confiables o están como que un poquito, no tan específicas. Adelante, Susana, si gustas aperturar tu micrófono. Vamos a darle oportunidad a Susana que participe. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Mi nombre es Susana? Susana Estrada. Sí, mira, mi pregunta va más enfocada a que la mayoría de estos requisitos que se están mencionando
se les están pidiendo como requisito o el cumplimiento de estos requisitos se les está pidiendo a empresas que se dedican a exportar sus productos o que están colaborando con empresas extranjeras, ¿no? Pero he tenido oportunidad de checar algunas empresas que no están haciendo o no tienen necesidad de tener este tipo de negocios o comercio con empresas internacionales. Y aquí en México, pues, se están produciendo, están vendiendo y todo, y a ellos nadie les pide absolutamente nada. De hecho, algunos de ellos se saltan los canales. ¿Cómo hacen? No sé. La cuestión es que indirectamente están exportando sin cumplir todos estos requisitos, que muchos, pues, es una inversión fuerte la que se hace para cumplirlos. Y pues al final del día, vas al mercado y encuentras a otro que está haciendo exactamente vendiendo donde tú estás vendiendo, pero que a través de otros canales, no sé cómo lo hicieron, está vendiendo y no está cumpliendo. Entonces, a nivel nacional, yo me refiero que a nivel nacional no se está vigilando adecuadamente. Es como la inocuidad, igual, es voluntaria si quieres aquí en México, y si no quieres, pues no pasa nada. Entonces, a eso me refiero, igual con lo de seguridad, o sea, a menos que se presente un problema en una de esas empresas, pues ya llega COFEPRIS, pero mientras no se presente, ellos están trabajando sin aplicar la normatividad nacional que aplica nuestro país. Ya no hablemos de la internacional, hablemos de la normatividad nacional que no se está cumpliendo y aún así ellos no se ven limitados con el mercado. Esa sería mi pregunta, porque pues se está exigiendo mucho y mucho a muchas de las empresas, ¿no? Que cumplan y se están adaptando y están haciendo lo que se tiene que hacer. Pero a nivel interno, pues eso no sucede. Esa es mi pregunta. Claro, claro, Susana, ¿no? Y te agradezco mucho, es muy valioso lo que nos comentas y creo que viene a reforzar lo que tristemente sabemos, ¿verdad? ¿Por qué existe esa necesidad de, ok, si a nivel internacional me están exigiendo tanto, sí lo cumplo, sí lo hago para poder exportar y todo lo que yo consumo, ¿no? Inclusive mi día a día como propio productor o lo que estoy dando hacia todo el tema nacional? ¿Qué pasa con la normatividad? ¿Por qué no se vuelve más exigente? ¿Por qué no hay vigilancia? ¿Por qué no? Etcétera, ¿no? Entonces, es una disyuntiva bastante crítica, creería yo, porque ya viene desde un tema de esfuerzo de meter temas políticos y de gobierno, ¿cierto? Nosotros, yo sé que estamos en una cultura, inclusive cuando es producción orgánica, ¿verdad? Todos los problemas que surgen, si el vecino ya hizo una aplicación, ya me dio en la torre a mí. Desde esos mínimos principios, imagínense a nivel de tema de sustentabilidad. Entonces, ¿por qué el tema de la legislación? ¿Qué es lo que necesita la legislación en México? Ser más estricta y haber más monitoreo y vigilancia, ¿cierto? Porque si bien lo mencionó Susana, existen algunas normas, existen algunas leyes, todo el tema de manejo de residuos, descargas, qué son los residuos peligrosos, emisiones al ambiente, ahora con la nueva ley de economía circular, pero bueno, ahí están y ¿quién las va a vigilar? Nos pasa mucho cuando vamos a auditoría y dicen, oye, es que parece que tu auditor me viene a revisar más que el propio gobierno, si estoy al día con mi permiso de residuos, ¿no? Entonces, creo que ahí viene más un tema de iniciativa y de cultura de nosotros, es decir, ok, si bien lamentablemente el país no se ha movido o mi vecino no, precisamente la sustentabilidad busca eso, cómo nosotros con el vecino, con el stakeholder, con la comunidad, también podemos sumar esfuerzos, involucrarlo al sistema, al menos darle la información, informarlo de la importancia para que empiece a desarrollar esto. Créanmelo, es un efecto dominó y lamentablemente el tema de inclusive el acceso a la información o autoridades disponibles en algunas zonas del país ni siquiera existe o es muy escasa. Dice Josana, por eso es tan importante el tema de la gobernanza, sí, porque parte de la gobernanza, aquí es importante definir lo que decíamos del concepto de gobernanza, ¿verdad? Qué tan transparente, qué tan objetivo, qué tan ético, qué tan imparcial es mi día a día o ¿cómo decirlo? Mi desenvolvimiento como empresa y con mis prácticas, ¿verdad? Dice María Contreras, en mi experiencia es debido a la falta de vigilancia por parte de la autoridad. Se tienen varias leyes en materia ambiental con principios buenos,
pero no hay programas obligatorios ni personal para la vigilancia. Lamentablemente solo vigilan cuando hay accidentes o alguien denuncia una mala práctica. Y también, en algunos casos, la falta de capacidad técnica de la autoridad. Fíjense, digo, aquí no estamos para ventilar a nadie, ¿verdad? Digo, y es información pública, e inclusive nosotros en algunos momentos como Primus hemos hecho consultas directamente a la autoridad, ya sea a Semarnat, a la STPS, en cuanto a aplicabilidad de ciertas normas, en cuanto a, por ejemplo, oye, aquí cuál es la línea tan delgada que no dejas ver en este tema de residuos o de emisiones por el tipo de operación agrícola que es. Y de verdad nos han respondido que no tienen el alcance, que no tienen personas especializadas en el sector para evaluar ese punto. ¿Qué quiere decir eso? Como diciendo, pues te lo dejo a ti, ¿no? No sé, tú evalúalo. Entonces, ahí es bastante complicado esta situación porque, pues bueno, es muy importante que nosotros analicemos esa parte y veamos, ok, ¿cuál es nuestro objetivo como empresa? Independientemente de lo que exista de lo nacional y nadie me lo vigile, yo lo voy a cumplir, ¿verdad? Y voy a estar listo para que independientemente de que sea una necesidad de exportación o no, yo cumplo con un mínimo local, ¿verdad? Y hace mucho sentido con los siguientes puntos. Por ejemplo, el mejorar el conocimiento de la economía y las múltiples formas de vida viene impactado en la ley de economía circular que ahorita vamos a ver. Introducir nuevas políticas administrativas internas, fíjense, están los ODS, están los principios de la FAO, está el SG que ahorita vamos a hablar, está el TEMEC, está esta alianza. ¿Cuál es la legislación más nueva que hay en materia ambiental o sustentable en México? ¿Alguien sabe? En el paso de todos estos años tenemos lo mismo, ¿verdad? Manejo de residuos, emisiones, descargas de aguas, permisos. Y recientemente el año pasado, y haciéndose oficial este año, la ley de economía circular. O sea, estamos empezando por lo básico, por lo principal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque culturalmente y también tecnológicamente el país no está preparado para establecer una legislación tan rigurosa, ¿verdad? En otros temas que vayan más allá de la sustentabilidad. Dice Lilia Carolina sobre la gobernanza, las cadenas de valor sustentables. ¿Hay evaluación disponible sobre el retorno de inversión de las certificaciones de sustentabilidad? ¿El cliente paga más por un producto sustentable? Ok, esa pregunta es difícil de contestar porque hay dos situaciones ahí. Es como cuando el tema de la inocuidad, ¿verdad? No meto mis huevos a una sola canasta hasta no saber cuánto yo voy a recibir a cambio. Y es lo que les mencionaba al inicio de la presentación. Es importante comprender que el tema sustentable es algo que va a llevar al mediano o a largo plazo, ¿verdad? Todas esas, ese retorno de inversión, por así decirlo. Habrá situaciones que podamos ver de manera eficiente al corto plazo, pero otras que no tanto. En México todavía no hay referencia de si un producto sustentable se paga más o no, pero por ejemplo a nivel europeo sí. Y otros clientes que se han acercado con nosotros en tema de, por ejemplo, de berries, que nos han dicho ya Europa nos está pidiendo temas sustentables y de gobernanza. Y si no tengo, adiós. Entonces, a veces ya no ni siquiera es un diferenciador, ya se está volviendo un como mínimamente ya deberías de tener algo de sustentabilidad. Entonces, dentro de los links que les voy a pasar, y yo creo que ahí Edgar también recuérdenme enviarles un documento acerca de el impacto del ESG en productores agrícolas en España y bueno, en la Unión Europea en general, porque ya se vuelve un día a día, pero vienen las experiencias de cómo al inicio hubo ciertas diferenciaciones por las compras de producto. ¿Por qué creen que también ya hay productos o metodologías de auditoría como carbón neutral o carbón cero que ya buscan colocar un sello en el producto final? Porque actualmente es muy difícil saber, por ejemplo, no sé, no quiero mencionar marcas comerciales, pero no sé, un X producto, un refresco o una lata de salmuera. ¿Cómo yo sé si viene de un proceso productivo bajo responsabilidad social?
No lo sé, a menos que traiga un sello específico de algún fair trade o etcétera, ¿no? O grupo de pequeños productores, qué sé yo. Pero no es sino a través de un sello o una nomenclatura que el cliente se puede dar cuenta que viene de un tema de responsabilidad social. En el tema de sustentabilidad, lo mismo, porque están viendo que no se está generando impacto como debería de ser. Entonces, Lilia, no sé si contesté directamente tu pregunta, te dejé más confundida, pero creo que es importante dar todo ese detrás de para poder decirte que hasta el momento no ha podido ser demostrada una diferenciación porque prácticamente ya se está generando como necesidad. María Contreras, está en proyecto la ley de economía circular, pero ya, ay Dios, se me movió el... Te la leo. Está en proyecto la ley de economía circular, pero ya está aprobada o Ah, sigue sí. en revisión. Mira, ya está aprobada y en teoría ya 180 días después de febrero ya debería de estar en proceso. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. En agosto ya entró en vigor. Entonces recuerden que como todo proceso de ley o norma, sí existen los 180 días de entrada en vigor y posterior al más o menos un año para hacerlo ya obligatorio, ¿no? Pero imagínense, si ahorita no tenemos inspectores para validar normas de residuos y de descargas y etcétera, ahorita en el Inter, digo, por fuentes secundarias, están preparando gente para evaluar esta ley, porque como es ley, sí se va a empezar a evaluar y en todos los sectores. No sé si alguien levantó la mano o vi mal. Sí, ahorita tenía Lilia, Carolina. Adelante. Adelante, Lilia. Abre tu micrófono nada más. Sí, gracias. Buenos días. Pues, hola Liliana, muy interesante lo que todo lo que nos estás explicando. Un poquito nada más para aclarar la primera pregunta, que es sobre la gobernanza de cadenas de valor. Entiendo la segunda parte que me dijiste, bueno, que todavía no hay una clara información del retorno de inversión, pero mi pregunta es sobre lo que comentaba la compañera. Si Estados Unidos y Europa o los países que están a cargo de estas cadenas de valor y que los exigen, realmente tienen el sartén por el mango, podríamos decir, porque ellos están muchas veces a cargo de poner hasta el precio. Y finalmente, si por medio, mi pregunta es, si tú crees que por medio de estas certificaciones le seguimos dando todo el poder a que ellos sigan a cargo de poner estos requisitos que finalmente, como dicen muchos agricultores, no los pagan ellos. O sea, el productor termina haciéndose cargo de el precio de todo lo que incluye realizar este tipo de cosas, de auditorías y demás, y que finalmente nos siguen comprando por precio, no por una diferenciación en general, ¿no? A nivel Latinoamérica, todos los productores de verduras, de fruta. Entonces, mi pregunta es si tú crees que si seguimos haciendo las cosas igual por este medio de seguir cumpliendo con todo lo demás y nosotros no poner tampoco nuestros requisitos de regreso, no sé. Si estamos perpetuando este status quo, que nosotros siempre estamos a lo que nos pidan. No sé si fui clara. Sí, Muchas no, gracias. sí. No, Lilia, al contrario, muy interesante lo que comentas y creo que ha de ser siempre la principal, no es queja, sino es como un sentimiento que expresan todos los productores, ¿no? Oye, ¿hasta dónde más me van a exigir? Cuando llega un punto en que mi vecino y yo tenemos el mismo producto, él no se auditó y él ya le exportó y yo no. ¿No? Entonces, sí te comprendí la cuestión como tal. Mira, en mi experiencia, yo lo que he detectado es que al inicio, como todo proceso, siempre es voy a lanzar ¿cómo decirlo? La actualización, la innovación de este tema, responsabilidad social. Y todos mis productores tienen que tener responsabilidad social.
¿Cuántos años tardaron para que realmente los productores tuvieran, o todavía ni tienen, ¿verdad? La mayoría, algún programa de responsabilidad social. Y algunos siguen vendiendo y otros no. El tema de la sustentabilidad es similar, a diferencia, que es el principal tema que yo veo que va con muchísima mayor fuerza por un tema ya de preocupación del medio ambiente como tal. Y que alineado al tema de gobernanza, que precisamente por eso se incluyó en las evaluaciones, es a que tú como empresa, yo como comprador quiero que tú como empresa lo tengas como cultura, me vendas o no me vendas. Que tú estés preparado para X o Y o Z, porque es lo que se dieron cuenta. O sea, para mí, Europa es lo que dice, para mí ya no es suficiente una responsabilidad social porque es como un básico. ¿Qué es la responsabilidad social? Se basa en requisitos legales que ya existen, independientemente haya una auditoría de tercera parte o no, o un requisito de exportación, es un requisito legal del país que deben cumplir. Lo mismo para el tema de sustentabilidad. La única diferencia es que en el tema de sustentabilidad, pues es la suma de todo, ¿verdad? Responsabilidad social, ambiental, ok. ¿Hay requisitos del país que cumplir o no? Sí, ok, entonces hay que cumplirlos. Y ya por eso también se metió el tema de gobernanza. Entonces, no sé si estoy dejándolos con más inquietudes o no, pero este tema de justamente hasta dónde va a llevar el comprador a exigir y exigir y exigir cada vez más, pues lo va a llegar a exigir también hasta que él llegue a un momento en que diga, yo como comprador, mi cadena de suministro, ¿verdad? Está bajo lineamientos sustentables y sociales, aunque el 10% él sepa que no tienen esas prácticas, ¿verdad? Pero bueno, dejémoslo a conciencia de ese productor o dejémoslo a conciencia de ese distribuidor. Nosotros hay que estar preparados porque créanmelo, cada vez más y cada vez más. Antes yo no lo veía así, con todas las auditorías que se hacían de responsabilidad social, etcétera. Anteriormente ya estas auditorías de responsabilidad social se hacen cada vez más por decisión de las empresas y adicional, lógicamente por el tema de exportación, ¿verdad? Pero no sé si me doy a entender, pues. Nos dice aquí Susana exactamente, en México, por ejemplo, les solicitan a los productores, les exigen mucho, absorben los costos y el precio no mejora. Solo algo así como, si quieres que te compre, cumple con todo lo que te pido. En resumen, ¿verdad? Al final nuestra desventaja es que aquí al menos las restricciones para que otros productos ingresen al país son las limitaciones sanitarias, pero ahí, igual que la gobernanza, igual no se aplica para todos. Sí, es una lucha tristemente, tanto Lilia como Susana, en tema de desigualdad. Recordemos que la desigualdad no es únicamente por género, sino por la aplicabilidad de requisitos y también por el tema de, bueno, hay que ser congruentes si va a ser parejo para todos o no, etcétera. Muchas veces algunos me dicen, oye, tal comprador me pide responsabilidad social o horas no extendidas, y en X o Y punto de venta trabajan horas extendidas, no les pagan horas extras, etcétera. Entonces, ya ahí viene un tema de cultura y también viene un tema de voluntad de hacer los programas, pero sí, también va a depender mucho de la negociación. Creería yo que una asociación, no sé, quizá de productores pudiera funcionar también, ¿no? Recuerden que así iniciaron los movimientos de los sindicatos de los trabajadores, ¿no? A raíz de la no escucha, a raíz del velar por sus derechos, creería yo que el tema de producción y de una negociación económica o financieramente saludable podría llegar también a ciertas asociaciones de productores que establezcan ciertas líneas de negociación con aquellos distribuidores o comercializadores para llegar a acuerdos pues lo más justos posibles, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias a todos por sus valiosas aportaciones. Ok, y bueno, eso repunta justamente al último punto, ¿verdad? Considerar nuevas prácticas de gestión financiera. La gestión financiera va a venir, todo negocio busca una rentabilidad, si no, ¿para qué creamos un negocio? ¿Cierto? El tema de esta gestión financiera viene al tema relacionado de gobernanza y al tema pues de independencia de la propia empresa como tal.
Ok, y nos menciona aquí, por ejemplo, esta alianza entre Canadá, México y Estados Unidos, que si se siguen estas prácticas, para el 2050 solo habremos reducido el 6% de gases de efecto invernadero, del impacto en cambio climático, del tema de explotación, sobreexplotación y deforestación. Entonces, imagínense, solo el 6% al 2050, pero si se cumplen todas estas situaciones. Entonces, la verdad es que es muy crudo el número. Imagínense si no hacemos una de ellas o dos de ellas, o iniciamos como en el 2025, 2030, 2040 hacer esto, el porcentaje será muchísimo menor. Ahora sí, lo que comentábamos anteriormente, ¿qué es lo que, bueno, el gobierno tiene muchos proyectos, ¿verdad? Más o menos que se hagan temas entre reciclaje, residuos, de flora y fauna creería que es donde vamos un poquito más lentos en temas de biodiversidad, pero bueno. Esta ley de economía circular se publicó en la Gaceta el 28 de febrero, posteriormente a los 180 días va a entrar en vigor. ¿Cuáles son los 5 principios en general? Bueno, antes de irme a eso, ¿cuál es la aplicabilidad de esta ley? Y la ley, si ustedes la consultan en internet, la aplicabilidad dice que es a todo centro productivo. No hace distinción en si es agrícola, si es pesquero, si es textil, si es industrial, no, es en general. Entonces, bueno, lógicamente es creada y con esfuerzos de la parte de la Semarnat, ¿verdad? Se incluye un plan como tal de ese manejo de residuos. Habrá empresas quienes ya lo tengan por contar con sus NRAs, habrá quienes no, quienes desconozcan totalmente de este programa, ¿verdad? Tener un plan de responsabilidad compartida, ¿verdad? Ahí ya se dieron cuenta justamente de todos estos temas. Ya no solamente depende de una empresa en sí, de un individuo en sí, sino qué pasa en la comunidad, si hay centros recolectores o no, si también la comunidad forma parte de esta gestión de residuos, pues ya viene un plan compartido de ese tema, ¿no? Después dice, regular los incentivos fiscales y actividades económicas, los cuales se verán reflejados en disposiciones fiscales. Bueno, esto va a depender mucho de si todavía no hay resultados, es ilógico que todavía ya estén establecidos estos sistemas. Dice María Contreras, pero esta ley es específica para México, para CDMX. No necesariamente, mira, nosotros como Primus enviamos una consulta, yo creo que como marzo, abril aproximadamente, y no hemos recibido respuesta. Siempre en Primus, ante una nueva ley, norma, etcétera, antes de empezar a solicitar la aplicabilidad o no o el alcance a las auditorías, preguntamos directamente al que la emitió, ya sea Secretaría de Economía, Semarnat, STPS, cuál es el alcance completo para compartirlo. Si recibimos respuesta, ya sea al corto o a largo plazo, etcétera, con gusto la compartiremos con Begis para que la pueda compartir con ustedes. 5, establecer sanciones. También ahí hablan de un tema de sanciones de ciertos niveles de UMAS para las empresas que no lleguen a cumplir con estos planes de gestión de residuos. Entonces, creo que la ley tiene intenciones muy buenas. De igual forma, si en algún momento tienen oportunidad de leerla, tiene, creo que los planes de estructuración para la gestión de residuos bastante claras, que inclusive si ustedes no son los responsables de aplicarla al 100%, puede funcionarles para otros temas ambientales, para alguna auditoría social o algún otro tipo de auditoría. Y tiene muy buena intención. Habrá que ver cómo se evalúa. Ayer me comentaba un cliente un consejo muy, bueno, no fue consejo, una como frase en que dice, el mundo está lleno de buenas intenciones, pero el cómo las hagas es lo que tiene más impacto. Entonces habría que ver cómo van a evaluar esta ley y cuáles van a ser las restricciones, etcétera. Entonces, ¿realmente estaremos preparados para esta nueva ley en México? Habría que verlo, ¿verdad? Ok, el siguiente punto, que también es un tema internacional, los criterios de ambiental, social y gobernanza, por sus siglas en español, ¿verdad? Environment, Social Governance. Bueno,
¿Qué son los famosos ESG? Yo creo que todos ustedes hemos visto en internet ESG, los ODS alineados al ESG, reporte de ESG de la empresa Sultanita, Perenganita. Bueno, estos criterios son implementados o diseñados alrededor de los años 2000, en el cual los pioneros es el continente europeo, en el cual menciona, ok, ya tenemos avances en temas de responsabilidad social, en temas ambientales, lo que les decía, ya no me es suficiente, hay que empezar a meter un tema de integridad, de ética, y del tema financiero o gobernanza a los requisitos. Hasta el momento no hay una certificación específica que diga ESG Certifier by ABC Holding. No, no, no. No hay una específica certificación. ¿Por qué? Porque la Unión Europea lo que busca es establecer ciertos requisitos como estos generales, pero ya empiezan a decir, ¿sabes qué? Yo, si tú como productor, no sé, de pepino, quieres exportar a la Unión Europea, ¿qué tienes en temas de ESG o temas alineados? No es un tema obligatorio, pero sí son lineamientos que deben de surgir. Por eso no se ha hecho una certificación como tal, si no ya lo hubieran creado, ¿verdad? Pero dice, ok, por eso si ustedes, por ejemplo, investigan en ciertos programas de auditoría X, ya dicen, nuestro programa de auditoría ya cumple con los requisitos del ESG porque tenemos requisitos sociales, ambientales y éticos. O propias empresas internas que hacen sus informes anuales de sustentabilidad y dicen, nuestros KPIs del ESG son estos, ¿no? 0 residuos para el 2030, beneficios adicionales a la ley para los trabajadores, éticas, políticas robustas de ética, corrupción y antisoborno en nuestra cadena de suministro. Entonces, son ciertos lineamientos alineados que todavía la Unión Europea no deja claro algún programa de certificación específico, pero sí que al menos exista algo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son los 3 pilares fundamentales de esta parte? El tema ambiental, social y gobernanza. En ambiental, nuevamente, vemos consumo de energía, cambio climático, uso del agua y biodiversidad. Entonces, nuevamente, hay que ver en el escritorio qué es lo que tenemos actualmente, si tenemos políticas, si tenemos algunas prácticas. Y primero que todo, primero pensar, ¿verdad? Oye, ¿voy hacia Europa? ¿Es mi objetivo? O bueno, no necesariamente voy hacia Europa, pero quiero empezarme a alinear a temas internacionales que ya están a la vuelta de la esquina para los requisitos de sustentabilidad. El tema social, que quizá la mayoría conocemos más y ya hay más información en México con normas del STPS, del IMSS, etcétera, ¿no? Condiciones laborales, clima laboral, norma 35, prevención de trabajo infantil, trabajo forzado, biodiversidad, diversidad de colaboradores, derechos humanos, salud y seguridad, relaciones con las comunidades, que este es un parte con las stakeholders que se está reforzando en muchos programas de responsabilidad social. Y por último, el tema de gobernanza, saber tú como empresa cuál es tu cultura comercial, cómo está la estructura de la organización, qué conflictos de intereses existen en temas comerciales más que nada, estructura fiscal, si hay algunas desviaciones o no, si cumples con todos tus requisitos, cómo es el tema de transparencia. Ha surgido, si ustedes ven diferentes informes de ESG de empresas o referencias de la Unión Europea, menciona que pues el ser transparentes en cuanto a decir este año se obtuvieron tantas ganancias y cierto porcentaje se invirtió en escuelas, cierto porcentaje se invirtió en los trabajadores, cierto porcentaje en infraestructura. Hay quienes son muy claros y dan todos esos datos. Y hay otras empresas que simplemente pues dan objetivos generales y los resultados generales y hasta ahí. No hay una directriz para decir cuál está bien o cuál está mal, simplemente que sean transparentes con la información. Anticorrupción, pues saber todo el sistema de políticas que tenga la empresa en temas de ética, antilavado, corrupción, antisoborno, etcétera, ¿no? Y créanme, este tema de gobernanza es de los más importantes de todos. En temas de gobernanza, es importante que ustedes como empresa identifiquen qué posiciones
qué puestos de sus empresas son más susceptibles a un tema, por ejemplo, de corromper las políticas de ética, de lavado, de corrupción. ¿Quiénes son esos departamentos? Mayormente son aquellos que tienen contacto con personas externas. No digo que exima a que los internos también puedan tener esas prácticas, pero mayormente son los que tienen contacto con las personas externas. Entonces ahí, una vez que ustedes lo identifiquen, tienen que empezar a capacitar en esos temas, decirles a las personas cómo van a detectar estas situaciones y cómo reaccionar ante esas situaciones. Y que viene en parte, como lo mencionaba alguien en el chat, no recuerdo si fue Susana o alguna compañera, que mencionaba que ya hay varios clientes o proveedores que les están enviando cuestionarios de sustentabilidad, incluyendo estos temas, pues también para empezar a darse cuenta en un mapeo que tanto las empresas conocen esos temas, ¿no? Y bueno, de este otro lado tenemos alguna referencia, ¿verdad? Como el Global Reporting Initiative, no sé si han escuchado hablar de ellos, es una empresa sin fines de lucro, ¿verdad? Del sector privado, internacional, que literal es una referencia global, ¿verdad? Cualitativa, de ciertas estrategias que se han establecido principalmente en temas de responsabilidad social, principalmente, pero también ya empiezan a incluir algunos indicadores o términos del tema de gobernanza. Entonces, creería yo que también les recomiendo que, no sé, en un par de meses, o bueno, lo puedan revisar ahorita y después en un par de meses, estas iniciativas globales para ver qué tanto, pues, ha crecido los esfuerzos, ¿no? Y bueno, este es el impacto o el contexto general del ESG en el sector agroalimentario. Aquí, por ejemplo, lo obtuvimos de la fuente del informe de transformación sostenible del sector agroalimentario. KPMG Internacional, literal, es una empresa a nivel global que se dedica a hacer estos sondeos o estos informes de impactos en diferentes tipos de industria. Entonces, si ustedes se fijan aquí, vayámonos 1, 2, 3, 4, a los 6 más importantes aspectos de los retos urgentes que el sector agrícola necesita alineados al ESG. Cambio climático, gestión de residuos y economía circular, reducción del impacto en la producción y extracción de materias primas. Podemos relacionarlo también al tema de desperdicios, ¿verdad? Transparencia en la cadena de valor, tema de gobernanza, y trazabilidad y etiquetado del producto. Por X o Y situación, vamos a empezar a informar de forma clara al consumidor si es sustentable o no, si es orgánico o no, qué tanta es la información clara que se proporciona al consumidor, ¿verdad? Y bueno, vienen otros puntos que yo me iría, todos son importantes, pero a partir del que es del más del 20%, a los que más atención hay que poner. De igual forma, otros de los principales retos que existen, ¿verdad? Nos dice aquí las inversiones que se necesitan precisamente al corto plazo para la producción sostenible. Ahora, ojo, como les decimos en los cursos ya técnicos de sustentabilidad, no pensemos que la sustentabilidad de inicio es algo caro que va a requerir paneles solares, energía eólica. No, hay muchas prácticas actuales que ustedes quizá ya tengan implementadas, pero que no saben si, por ejemplo, se registran o no, o que quizá añadiendo 1 o 2 indicadores más, ya vamos a empezar a monitorear si es efectivo o qué tanto impacta el uso de ese producto y poder empezar a tener un enfoque de sustentabilidad. Entonces, no pensemos que la sustentabilidad de inicio es una inversión cara, pudiera ser más bien de tiempo y ya al mediano plazo, ya lo que definitivamente no se puede mitigar o no tenemos opción por la zona, por el acceso, por etcétera, ya recurrir a otro tipo de tecnologías, etcétera, ¿no? Dificultades de financiación, por supuesto, coincide con México, ¿verdad? ¿Cuántos programas actualmente conocemos de acceso para la agricultura en temas de sustentabilidad? ¿No? Falta de apoyo en pymes para una transformación sostenible, junto con pegado, ¿verdad? Desde el acceso a la información. Resistencia al cambio. Creo que aquí
todos estamos entre medio que este puntito, ¿verdad? Y no es un tema de resistencia, sino pensamos mucho el tema de conciencia y de inversión, como lo mencionaba Lilia, ¿verdad? Cuesta mucho trabajo que yo quizá como pequeño productor diga, oye, pero he visto estas prácticas injustas, he hecho estos requisitos tan estrictos, tan rigurosos, que independientemente de la resistencia al cambio, pues pienso más en el tema de rentabilidad de mi negocio, ¿no? Falta de conocimiento, falta de tecnología, miedo a la transparencia también, ¿verdad? Es lo que conversaba con una de mis colegas en el trabajo. Dice, las empresas que están empezando a hacer estos informes de ESG, pues son empresas grandes que ya están más ordenadas, que tienen datos, que etcétera. Pero yo, ¿cómo voy a decirles que no tengo ni siquiera registrados a mis trabajadores en el seguro, ¿no? Por decirles alguna cosa, ¿no? Entonces, y bueno, el tema de la competencia, según está en 0%. ¿Por qué? Porque pues todavía la competencia, identifiquen ustedes a su competencia hacia arriba y hacia abajo y vean qué requisitos ya están cumpliendo o no de sostenibilidad. Y bueno, estos son algunos de los elementos que nosotros podemos identificar para precisamente afrontar estos retos principales, ¿no? ¿Qué podemos hacer desde el tema de información, tanto al consumidor como a la comunidad, como al propio productor? ¿Qué avances se van a hacer en conjunto? ¿Cómo podemos proporcionar o a través de qué podemos informar de manera clara al consumidor, pero de qué forma también podemos informar de manera clara a la comunidad o al trabajador? Trazabilidad de nuestros productos, conciencia del consumidor, también muchas veces es eso, ¿no? Que no se confunda con una tendencia o una moda el consumir productos orgánicos o que gluten free o que viene de un tema de sostenibilidad o etcétera, ¿no? Sino es más bien hacer esa conciencia también al consumidor de consumir local o qué tipo de productos o etcétera, ¿no? Y bueno, aquí algunas de las reflexiones o frases que mencionan algunas de las grandes empresas, tanto en el sector alimentario, dependiendo la fuente, ya sea de bebidas, alimentos, en relación a la sostenibilidad, ¿no? Y estas, bueno, una de ellas nos menciona, es fundamental tener claro que la sostenibilidad no es cosa de un departamento o un área aislada, implica a todas las personas, estructuras y procesos. Entonces, ya lo veíamos desde responsabilidad social. Sabemos que al pobre responsable de inocuidad le avientan todas las auditorías. No es que esté bien, no es que esté mal, pero pensar que la sostenibilidad ya tienen que involucrarse todos los departamentos. Compras, mantenimiento, salud y seguridad, enfermería, recursos humanos, la dirección general, todos en absoluto, ¿no? En esta carrera de la sostenibilidad que hemos iniciado las empresas, debemos comunicar adecuadamente al consumidor una plena transparencia y con humildad, no con confundirles un reto de responsabilidad. Fíjense el de Heineken, ¿no? Y bueno, ahora en el mundo, ahora sí que en diferentes continentes, etcétera, existen N cantidad de programas de auditoría, tanto de tercera como de segunda parte de sustentabilidad. Sin embargo, programas que desde la raíz sean de sustentables son pocos, ¿verdad? Aquí faltan muchos programas, podemos tener un Rainforest, podemos tener un Fairtrade, ¿verdad? Podemos tener N cantidad de programas. Pero uno de los programas principales que existen dentro de la lista aprobada de Walmart para cumplir con la política de polinizadores, y también para productores de Cisco, entre otros compradores, es el del Sustainability Standard, elaborado por Azule, Primus Auditing y el Sustainable Food Group, que es, bueno, un ente privado, ¿verdad? En crear este estándar de manera única, en su esencia es meramente sustentabilidad, es un proceso de certificación. Tenemos también otros programas de integridad orgánica que por default ya son en sí sustentables. Tenemos también como ejemplo el de Global Gap y entre otros más, ¿verdad? Y alineado al estándar de sustentabilidad, específicamente el Sustainable Food Group que les mencionaba, pues si ustedes se fijan, miren el contenido del programa en sí. Es propiamente de sustentabilidad.
calidad de aire, suelo, conservación de agua, energía, manejo integrado de plagas, salud y seguridad, pesticidas, manejo de emergencias ambientales que les comentaba, ¿no? Requerimientos en general, etcétera. Entonces, si nosotros observamos este contenido y nos vamos hacia nuestras empresas, decimos, híjoles, que creo que en desechos y reciclaje no hago nada más que tener mis manifiestos y mis bitácoras y hasta ahí, ¿no? Pero ¿cuáles son esos planes? ¿Hemos visto cómo podemos reducir la fuente de esos desechos, por ejemplo? ¿O reducir la cantidad de esos desechos? Ok, gracias Edgar respecto a la grabación del webinar. María Contreras, también está la certificación voluntaria de Profepa y algunas secretarías de Estado manejan una similar. Por ejemplo, yo me encuentro en Jalisco y CEMADET también tiene un programa de certificación voluntaria en materia ambiental. Muchas gracias, María. Es correcto. Estos solo son algunos esquemas de certificación a nivel global, por así decirlos, pero en materia local también hay muchas herramientas que nosotros podemos recurrir. Mi consejo es siempre que identifiquen alinearse a estos temas de Profepa o a la entidad del estado donde se encuentren, pues es ver el impacto que esto va a tener, ¿verdad? Y bueno, referente a este esquema de sustentabilidad, es un proceso certificable de 3 años, ¿verdad? Donde hay auditorías de escritorio entre el año 2, bueno, entre el mes 12 y el mes 24, para evaluar la continuidad del proceso de auditoría como tal, ¿no? Esto es solo un ejemplo del esquema. Y bueno, el último de nuestros puntos de las referencias internacionales, por si ustedes están en este camino de conocer un poco más de temas éticos, es el Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable de la Unión Europea. Es la primera certificación como tal. Todavía no baja a México. Yo no he visto ninguna empresa auditada con este programa, pero es una muy buena referencia. La información es totalmente pública. El estándar, los lineamientos. Y si ustedes se fijan, ya habla más de temas de gobernanza. Clientes, proveedores, cadena de suministro, entorno ambiental, inversores, inclusive te habla ahí si existen ciertas participaciones financieras dentro de la compañía, cómo tener algunas prácticas éticas de forma interna. Entonces, esto es, de verdad, es oro molido. A mí me gusta mucho el contenido que existe de referencia porque como en México, en Centroamérica en general, hay escasez de cierta información. Aquí que en Europa ya están un poco más avanzados, nos puede funcionar bastante para nuestros sistemas de gestión. Y bueno, estas son unas últimas reflexiones que compartir de algunos retailers o compañías, ¿verdad? Todos tenemos un rol que jugar y la acción colectiva es vital, por eso trabajamos en asociaciones y foros que implican a toda la cadena de valor para explorar diferentes soluciones que den lugar a un futuro sin desperdicios. O sea, esa es la filosofía de Nestlé. Y pues nosotros justamente ahorita estamos en eso, ¿no? Creando una sinergia, creando un foro informativo que creo que entre más y más ampliemos este tipo de momentos, pues mayor información va a haber, ¿no? El reto que tenemos por delante es titánico y no tenemos un minuto que perder. Ahora más que nunca, toda la cadena de valor y actores relevantes en sostenibilidad debemos trabajar juntos de forma colaborativa. PepsiCo, ¿no? Y PepsiCo que tiene años con un programa de sustentabilidad específicamente para productores. Antes era a productores de mayor riesgo de granos, etcétera, y ahora ya ha avanzado más a toda su cadena de suministro. Imagínense, una empresa pionera en eso todavía sigue insistiendo, ¿no? En que no es suficiente ese tema. Y bueno, aquí vienen la serie de herramientas que se van a compartir con ustedes de la FAO y de otras fuentes para que puedan encontrar información al respecto. Y pues nada más que agradecerles por la asistencia, por tomarse unos minutos de estar presentes aquí. Y bueno, fue un placer. Cualquier duda que tengan, ahí Edgar nos puso su correo electrónico para solicitar las constancias. Y bueno, Edgar, no sé si gustes agregar algo más.
No, si ya no hay ninguna pregunta, ningún comentario adicional, todos estamos en tiempos. O también pueden abrir el micrófono que está poniendo mi compañero en el chat también, si quieren levantar la mano, hacer algún comentario final, alguna pregunta. Ujú. Si no, pues agradecerte, Liliana, por el tiempo, por la información tan valiosa y pues reiterarles a los participantes que ahí está en tu correo, están nuestros correos, si tienen alguna pregunta adicional, alguna duda, algún comentario, nos las hagan Ujú. llegar. El video este se está transmitiendo ahorita en Facebook, va a quedar grabado ahí en la página de Belle From México de Facebook. Además, la próxima semana lo vamos a subir a YouTube, entonces también lo pueden revisar ahí en YouTube si tienen alguna otra duda. Ujú. Pues te entrego el siguiente reconocimiento. Muchas gracias, Liliana, por haber impartido el webinar Tendencias Globales de Sustentabilidad, con duración de 2 horas, Culiacán, Sinaloa, 30 de septiembre de 2023. Firma nuestro director, licenciado Yorgo Gotsis. Perfecto. No, pues un honor. Gracias a Georgios y a ti, Edgar, y a todo el equipo de Bellis for México. Y bueno, a todos los asistentes, espero verlos pronto de nuevo. Gracias a ti. Pues nada más, agradecerles por haber entrado a los webinars. Terminamos esta temporada de capacitaciones. Pues si ustedes tienen algún tema en particular que les gustaría que viéramos en la siguiente temporada, mándenos correos. Siempre estamos abiertos a ver qué necesidades tiene la industria para poder capacitarlos, traerles estos webinars, los cursos presenciales, etcétera. Entonces están abiertos nuestros correos a dudas, comentarios, aportaciones y pues es todo de nuestra parte. Nada más por último, si nos pueden apoyar respondiendo la encuesta de satisfacción de calidad y nos vemos hasta luego. Veggies from Mexico. Mexico's best produce.